Bueno, gracias nuevamente. Superado el eh, tema técnico. Bueno, un poco hoy poder comentar o desarrollar con respecto a los indicadores de éxito en un plan de revegetación. Tener en cuenta un poco los planes de cierre, ¿no? Los planes de cierre son un espectro multidisciplinario, ¿no? Interdependiente. Entonces, bajo ese escenario de ser un escenario multidisciplinario, uno de los aspectos trascendentales es de cómo se queda la parte visual, ¿no? La parte eh, del primer plano, ¿no? La parte, lo primero que queda de un cierre de minas, ¿no? Y eso es nada más y nada menos que la revegetación o los planes de la cobertura como tal, ¿no? Entonces estamos hablando en un ambiente relacionado a que hay una cobertura natural, hay una especies como tal. ¿Y por qué la importancia de este tema, no? Y lo voy a poner desde la óptica de que hoy por hoy, la actividad minera requiere, ¿no?, de fijar ciertos parámetros para acreditar el cumplimiento de cierre de minas. Y muchos de ustedes interesados y de repente ya algunos que han desarrollado algún plan de cierre de minas, es importante que hoy, al revisar los planes de cierre, en su gran mayoría, ¿no? No tienen o no se fijan indicadores de éxitos en los planes de revegetación. ¿Y qué trae como consecuencia estos indicadores de éxito? El que no se fijen unos indicadores de éxito es que cómo acreditas en el cumplimiento del postcierre, en el marco normativo del postcierre, que efectivamente han cumplido con las actividades y con los objetivos del plan de cierre de minas. Y hay una frase, ¿no? Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se valida. Entonces, lo que los planes de cierre en nuestro marco normativo actual y técnicamente a fin de acreditar una desarrollo, acreditar el cumplimiento, ¿no?, de los objetivos que se fijan en el plan de cierre de minas en lo que respecta a un acápite de lo que es la revegetación, hoy por hoy es indispensable, porque si no, y les cuento con conocimiento de causa y con mucho parte de la experiencia hoy, es que nos hemos entrampado justamente en algún momento en planes de cierre o en actividades de cierre que ya han pasado 10, 15 años. Ahora, ¿cómo acredita ante la autoridad, en este caso al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que se ha cumplido, ¿no? Que la revegetación ya cumplió solamente por haber transcurrido más de 5 años, porque las plantas están verdes o porque se tiene. Entonces, justamente la clave de esto, y es masificar este criterio, es que dentro de los planes de cierre se tienen que establecer criterios o indicadores de éxito de tal manera que puedan medir la eficiencia de las actividades. Y con eso salvaguarda dos cosas. Salvaguarda la responsabilidad de todo titular de un plan de cierre y salvaguarda el cumplimiento ante las autoridades, ¿no? Y permite también una evaluación y un seguimiento como tal. Entonces, sobre esa premisa, hoy vamos a hablar un poquito de, del cierre y vamos a un poco retomar el, la evaluación previa, ¿no? Un poco la parte teórica, teniendo en cuenta de cómo está el desarrollo, ¿no? Tener en cuenta que hoy por hoy, cuando se desarrolla un plan de revegetación, tener en cuenta las condiciones base, ¿no? O sea, recuerden que toda actividad minera tiene como referencia unas condiciones de punto de partida o un nivel de referencia, ¿no? Y sobre este nivel de referencia se puede establecer las condiciones actuales que tiene, ¿no? Que tiene el desarrollo, que tiene el ambiente propio y sobre el cual la actividad minera se va a desarrollar. Sin embargo, en esta parte de acá hay un declive, hay un impacto, hay una pérdida, ¿no? Que justamente el instrumento ambiental para evaluar esta parte es los estudios de impacto ambiental. Y una vez que se desarrolla, que se materializa el impacto, el cambio, ya empieza de manera complementaria los planes de cierre como tal y en específico, ¿correcto? Un acápite muy importante, se habla de estabilidad física, estabilidad hidrológica,
de la cobertura, la estabilidad geoquímica, la cobertura, y acá específicamente de lo que estamos hablando hoy es de los criterios de revegetación en un plan de cierre, ¿correcto? Y tener en cuenta un poco los pasos que se siguen, ¿no? Y eso, les decía acá un poquito en esta recta, con lo que va a la revegetación, es qué nos estamos trazando, ¿no? Qué se traza dentro del plan de cierre? ¿Qué se traza de manera estructural o qué objetivos con respecto a la revegetación se quiere alcanzar, ¿no? Y sobre ello es importante decir, oye, voy a llegar a un nivel de restauración, o sea, cuando hablo, sigo esta trayectoria, es que voy a asimilar, voy a llegar a las condiciones base, ¿correcto? Entonces, y eso lo voy a hacer pues en una rehabilitación, una restauración en en términos de tiempo, ¿no? En qué tiempo va a alcanzar estas condiciones, ¿correcto? Pero tener en cuenta también que muchas veces el alcance, ¿no? Dependiendo al ambiente y cada actividad, cada ambiente sui generis para cada proyecto, tener en cuenta que en esta primera etapa, dentro de los planes de cierre, se tiene que fijar una trayectoria, ¿correcto? Y esta trayectoria se tiene que redefinir a partir de criterios. No necesariamente, les decía que obviamente lo ideal, lo ideal es que se llegue a los niveles de condiciones base. Sin embargo, esos niveles de condiciones base no necesariamente se van a alcanzar. ¿Correcto? Y como no necesariamente se van a alcanzar por las condiciones propias del ecosistema, por las condiciones propias del ambiente, dentro del plan de cierre, hay que fijar algunos niveles de calidad ambiental aceptable, ¿no? O sea, voy a desarrollar mi plan de cierre para que justamente los impactos que ha generado mi actividad puedan llegar a niveles de condición ambiental aceptable, no necesariamente las condiciones bases, sino a niveles de condición ambiental. Entonces, y hay ahí una brecha, ¿no? Se va a fijar, se va a dar una brecha. Sin embargo, cuando se fije esa brecha es el escenario para fijar justamente cuál es esa brecha, ¿no? Y esa brecha van a estar establecida pues en esos criterios de éxito o en esas métricas que nos permitan de diferentes maneras, diferentes herramientas, ¿correcto? En poder establecer, poder alcanzar la trayectoria que uno se ha fijado, ¿no? Entonces, esto es un poquito tener en cuenta el concepto básico en este escenario del desarrollo del plan de revegetación, teniendo en cuenta como punto de partida las condiciones base y a dónde apunta mis objetivos. Ya hablando en el plan de cierre, ¿no? ¿A dónde apunta mis objetivos? A un nivel de restauración, a un nivel de desarrollo. Un segundito que mi batería se está por reducir. Un segundo, por favor. Sí, bueno, les decía, un poco retomando el tema, estábamos hablando de las condiciones, ¿correcto? Que para poder redefinir un plan de revegetación, el punto de partida, el primer input para elaborar un plan de revegetación basado en indicadores, basado en métricas, hay que tener en cuenta primero cuáles son las condiciones base, seguidamente establecer cuáles son el alineamiento de este plan de revegetación con los objetivos del cierre. Como les decía, los objetivos del cierre pueden ir a niveles de restauración, a niveles de buscar la similitud directamente con las condiciones base, o también tener en cuenta que justamente hay una brecha, donde esa brecha, que por muchos factores, esa brecha puede ser una brecha de niveles de calidad ambiental aceptable, ¿no? O sea, obviamente las condiciones base, pero van a haber algunas brechas que se puedan subsanar. Y para ese escenario, dependiendo de los objetivos que se fijan, poder establecer, poder desarrollar unos criterios, ¿correcto? Y esos criterios de tal manera que permitan
una evaluación, una fiscalización y una certificación del cumplimiento de las actividades de cierre en lo que concierne a la revegetación, ¿correcto? Y para eso también es muy importante, señores, tener en cuenta la línea de tiempo, ¿no? En la línea de tiempo, dentro de estos objetivos, dentro del plan de revegetación, específicamente dentro del monitoreo y post-cierre, que son los después de ejecutar las actividades de cierre, tener en cuenta cómo es que va gradualmente alcanzando, ¿no? Estos criterios en función al tiempo, ¿no? Entonces, oye, voy a alcanzar un 80% de densidad de cobertura, si pretendo alcanzar, me voy a fijar anualmente alguna progresiva, alguna tendencia, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante como punto de partida, ¿no? Esos son un poco los criterios iniciales para poder establecer en la revegetación estos criterios o indicadores como tales. Y dentro de esos criterios es muy importante, pues, el umbral, ¿no? Lo que les hablábamos un poco al inicio, ya esa es la síntesis de este lado, es que uno, cuando está dentro de una actividad per se, tiene un ecosistema, ¿correcto? Y producto de las actividades, dependiendo al nivel, al grado de inversión, al objetivo trazado, ¿correcto? Se pueden hacer que estos umbrales lleguen pues a un mismo nivel de referencia tal cual o simplemente se dé el estado a un nuevo ecosistema, ¿no? Y sobre ello, obviamente este umbral ya es un umbral de impacto y esto a partir de las medidas de cierre o de rehabilitación que se planteen, van a dar origen propiamente, ¿correcto?, al desarrollo de un nuevo ecosistema, ¿correcto? Y este nuevo ecosistema puede ser similar al de la condición de base o puede ser a un nivel aceptable de calidad ambiental, ¿no? Entonces, sobre esas condiciones es que lo que hoy se pretende desarrollar es, hay que ponerle criterios, ¿no? Hay que ponerle números, hay que cuantificar esos valores y sobre esos valores vamos a poder fijar métricas respectivas. Yendo un poco de frente al grano, que era parte de esta sesión puntual, era ver cuáles son esos indicadores, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores dentro de la revegetación como tal, ¿no? O sea, ¿qué indicadores nos van a ayudar, correcto, a poder desarrollar la revegetación? Y dentro del plan de revegetación es muy importante tener en cuenta la cobertura vegetal, y dentro de esto vamos a hablar un indicador muy indispensable, ¿correcto? El indicador que va a marcar la pauta dentro de una cobertura vegetal, no estoy comparando y mucho menos, pero solamente lo voy a citar como ejemplo. Si hoy revisamos los planes de cierre, dice, voy a poner tres matas de algún esqueje por cada metro cuadrado, ¿correcto? O voy a poner 4 matas por cada esqueje plantado, ¿no? Por cada metro cuadrado. 3 plantas, una planta por cada metro cuadrado. Entonces, la pregunta ahí es justamente, digo, ya, ok, yo siembro, pero efectivamente el sembrar esa planta garantiza que estoy cumpliendo los objetivos de cierre. Ya bajo ese ejemplo, por ejemplo, lo que hoy se desarrolla es decir, oye, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es la proporción de cobertura que tiene esa área en el entorno natural? ¿Cuánto es suelo desnudo y cuánto es ocupado por la parte de la vegetación propia, ¿no? Tanto la copa, la parte arbórea, ¿no? Bueno, estamos hablando de árboles, pero hablando en pastos, ¿no? ¿Cuánto es la parte de la estructura como tal, de los pastos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es netamente incluyendo sombra y planta de lo que tienen los pastos y cuánto es suelo desnudo, ¿no? Entonces, a eso se le llama la densidad de la cobertura, ¿no? Sí, ahí está justamente, cambio acá tenemos un indicador muy importante, que es el porcentaje de cobertura en comparación con sitios de referencia, que es el nivel de referencia, ¿no? Si el nivel de referencia tengo una densidad aparente, una densidad referencial del 80%, significa que el 80% está ocupado por, por especies de flora, ¿no? Por un tipo de pasto,
yo me voy a fijar, me imagino que debo establecer dentro de ese rango, ¿no? Un 60, 70 o alcanzar el 80% dentro de la línea de tiempo que se fije para las actividades, obviamente la línea de tiempo que se pretende alcanzar ese valor, ¿no? Y para eso también es importante dentro de ese nivel de referencia o de densidad de cobertura, es tener en cuenta, ¿qué cosa? Más allá de la cobertura también, tener en cuenta la temporalidad, ¿correcto? Porque la temporalidad, ya sea temporada seca, temporada húmeda, va a marcar la pauta, ¿correcto? Va a marcar la pauta de justamente eh, alcanzar, ¿no? De medir esa temporalidad en cuanto a la densidad como tal. Les comento esto, ¿por qué? Porque imagínense que les caiga una supervisión, fijas un indicador del 80%, perfecto. Fijo un indicador de densidad aparente del 80%, ¿ok? Pero esa densidad en la parte foliar, la parte de las hojas y todo, se ha fijado o lo has medido o has tomado como establecimiento base la temporada, en temporada de lluvias, en temporada donde hay mayor floración, donde hay mayor, eh, ¿cómo se llama? Esplendor, en este caso, ¿no? La parte foliar mm, se desarrolla, entonces van en junio donde todo eso se ha reducido. Entonces, cambio ahí, el rango de referencia ya es muy importante, por eso le decía que es dentro del criterio de éxito establecer un rango de éxito, ¿no? Un rango en temporada seca y un rango a temporada húmeda, por ejemplo, ¿no? Este es un indicador muy, muy importante, que hoy por hoy, si ustedes revisan, como les decía, los planes de cierre, muy pocos los tienen, ¿no? Para establecer a qué densidad le están poniendo. Mucho se plantea siguiendo una sección típica, dice 1, 2 por metro cuadrado, pero el nivel de referencia, el sitio de referencia no tiene una cobertura como tal, ¿no? Hay diversidad de estratos vegetales, correcto tener en cuenta cuál es la especie que está para el momento, si se trata de un arbusto, se trata de hierbas, se trata de árboles, dependiendo. Por lo general, hoy en nuestra minería se trabaja mucho con hierbas, pastos, ¿no? Y también algunos arbustos por allí, ¿no? Entonces, o matorrales en este caso, ¿no? Entonces, dependiendo la especie, es muy importante tener en cuenta de qué especie estamos hablando y cuál es su porcentaje de cobertura. Una vez que se fija la especie y el porcentaje de cobertura, se puede establecer la proporción de cobertura, que es llamado, correcto, la densidad como tal, el valor numérico como criterio de éxito a verificar y validar sería la densidad de la cobertura. ¿Cuál es el otro de los criterios? El tipo de vegetación, ¿no? Eso tener en cuenta también que cuando se fija una cobertura vegetal, cuando se fija un plan de revegetación, es importante con qué se va a revegetar. Muchas veces decimos, utilizamos Ichu, perfecto, Calamagrosti, perfecto, utilizamos Raygrass, que es lo más rápido, sí, correcto, pero a partir de esa vegetación, por eso en las condiciones de línea base, las condiciones referenciales que se usa el plan de cierre, para eso es importantísimo, se fija indicadores muy importantes que van a tenerse a tomar en cuenta, el índice de riqueza y diversidad, ¿correcto? La diversidad va a fijar de cuántas especies estamos hablando, son propias ahí, cuáles son invasoras, que de alguna u otra manera van a tener que fijarse, ¿no? Entonces, acá tenemos dos variables importantes, ¿correcto? La densidad de la cobertura y el tipo de vegetación. Sobre esta densidad que genera, que da lugar, ¿no? La presencia de las especies, se fija un indicador de la cobertura vegetal, por ejemplo. Luego, dentro de otros indicadores, ¿correcto? Tenemos el número, la diversidad de especies, ¿no? Les hablábamos un poco al momento del nivel de referencia, son riqueza de especies, ¿no? Y dentro de esa riqueza de especies hay que verificar, ¿correcto?, de cómo es que está el entorno previamente, las condiciones base, de cómo se han ido variando estas condiciones bases. Hoy, ya en un contexto de cambio climático, eso también han variado. Entonces, hay una variable a tener en cuenta de acuerdo a la data que se ha tenido, ¿no? Para eso están los monitoreos biológicos, ¿no? De ciertos puntos, ¿no? Que van a permitir la referencia,
¿correcto? En cuanto a la riqueza de las especies. Y obviamente ahí es el número de especies nativas, ¿no? De cuántas especies nativas vamos a tener en el recuento del transecto y los índices de diversidad, ¿no? Riqueza, equidad, por ejemplo, ¿sí? Y acá, obviamente, es a partir de las condiciones bases, si es que se fija o no se fija, cuál es la presencia de la especie clave, ¿no? O sea, hay mucha variedad, se puede variar, entonces, tener en cuenta la presencia de las especies, ¿no? Eso es importantísimo en cuanto a los desarrollos. Luego, tener en cuenta, señores, la función ecosistémica. Y acá es un poco tener en cuenta el desarrollo, ¿correcto? Ya de la cobertura y la integración de las especies como función ecosistémica, ¿correcto? Y cuando hablamos como función ecosistémica, ¿correcto? Van a tener en cuenta dos factores, ¿correcto? Y esos dos factores están en la estructura de la comunidad vegetal, cómo es que se estructura, ¿correcto? O sea, cuánto va a ser su valor ecológico o cuánto se va a integrar como nicho hacia la fauna propiamente, ¿correcto? Dentro de su estructura como la comunidad vegetal, ¿sí? Entonces, sobre esa relación que existe y la comparación con un ecosistema de referencia, ¿no? Entonces, sobre esta estructura hay que tener una sucesión ecológica. ¿Y cuáles son esas sucesiones ecológicas? ¿Correcto? Está en la evaluación del establecimiento del tiempo, ¿no? O sea, oye, ¿en cuánto tiempo, no? ¿En cuánto tiempo pretendo alcanzar la cobertura, el porcentaje que estoy planteando, la diversidad de especies en cuanto a la parte de flora, sino también a la incorporación de fauna y la función del ecosistema? Correcto, hoy por hoy los planes de cierre, si bien cerramos componentes, se tienen que establecer en un todo, ¿correcto? Porque ha sido parte de una unidad como tal, partiendo del principio de que los planes de cierre, los objetivos de cierre, pretenden alcanzar las condiciones de referencia y o, en su defecto, alcanzar niveles de calidad ambiental aceptables, ¿no? Aceptables. Entonces, sobre esos tres valores, claro, tres líneas de representatividad para éxito se deberían fijar, ¿no? Un porcentaje de cobertura, cuál es la vegetación, cuál es la riqueza y la presencia de estas especies, su función ecosistémica que va a tener en la relación con flora, fauna, el albergue de la diversidad de la fauna, y la sucesión ecológica. Esto va a ser muy importante justamente en el fijar el tiempo, ¿no? Y para fijar ese tiempo va a tener en cuenta que eh, va a depender mucho de los objetivos que se planteen, ¿correcto? Y las métricas que se tracen teniendo como referencia el entorno. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy en el marco normativo el post-cierre dura 5 años como mínimo, luego se continúa hasta que el titular acredite. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Muchas veces hoy, ¿qué está sucediendo con conocimiento de causa? Como les dije, si hay algún amigo del OEF, de repente vas a ver que ya hay casos y hay precedentes en el cual no se pueden establecer que ya se han cumplido con los objetivos de cierre en lo que respecta a algunos componentes por la parte de revegetación, porque no tienen unas métricas, ¿no? Como les vuelvo a repetir, oye, no sé si esto a ojo de buen cubero, como dice, ¿no? El criterio de ver no es suficiente, sino tienen que estar establecidos. No, que yo en el plan de cierre dije que tenía que poner 4 matas, ya, perfecto, esa es la siembra. Ahora, esas matas, ¿cuánto de terreno, cuánto parte tienen que cubrir? ¿No? Medio, no sé, el 80%, el 40%, el 30%, ¿cuánto suelo desnudo va a quedar? ¿Sí? Entonces, bajo ese escenario es el tema de cobertura, en la diversidad de especies, ¿no? Oye, la riqueza, ¿no? Dentro del otro lado es una riqueza de tanto valor, ¿no? Entonces, oye, acá en los 5 años, al finalizar el quinto año, tengo que tener una riqueza de tanto, ¿no? Con una abundancia de tanto, con esto. Entonces, eso de ahí se va a tener que establecer. ¿Y en función a qué? En función a la estructura de la comunidad, en función a la estructura, oye, no solamente la parte
va a albergar, si no vamos a, no va solamente va a albergar la parte de la cobertura vegetal, sino va a dar pase a la incorporación, a la interrelación con la fauna. Entonces van a fijarse dentro, obviamente, nuevamente teniendo como referencia los niveles de referencia, a fijarse cuál es esa relación que se establece y es lo más importante, el tiempo. ¿Sí? En el primer año, en el segundo año del monitoreo post-cierre, en el tercer año, en el cuarto año, en el quinto año, en el sexto. ¿En qué año se pretende alcanzar justamente los valores de diversidad, de densidad y un poco también relacionado a la diversidad de especies en cuanto a esto, ¿no? Entonces son los tres principales líneas a fijar valores, correcto, a fijar métricas. Acá les estoy planteando algunos ejemplos que ya han sido aprobados, que están dentro de los planes de cierre, ¿sí? Y que ya han sido verificados. Pero nada de esto, señores, va a ser posible si previamente en el diseño de la cobertura no nos fijamos esto. No fijamos qué, o sea, el input importantísimo sobre el cual ya estamos yendo con un poco la parte lateral, ¿no? Estos son los indicadores de esto al plan de revegetación, pero este plan de revegetación se integran de manera transversal, nuclear, ¿correcto? ¿Con qué? Con la calidad de suelo. ¿Sí? Ahí tiene que ver mucho la calidad de suelo en el sentido de cuál es la capacidad de materia orgánica, los niveles de nutrientes básicos de nitrógeno, potasio, ¿correcto? ¿Sí? Fósforo. Entonces, específicamente en la fertilidad del suelo. Entonces, dentro de esto se fija dentro del diseño y la cobertura. Y me imagino que hoy dentro de los tópicos, dentro del curso, se desarrolla que este input de calidad de suelo, de esta fertilidad propiamente, va a tener relación directa para fijar estos indicadores. ¿Correcto? Y tener en cuenta acá la calidad del suelo cuando la capacidad de retención, los star release, ¿no? Los suelos cuando son star release, ¿sí? Y dentro de esta calidad del suelo, dentro de la fertilidad, dentro de su capacidad de absorción, tiene algo muy importante para el desarrollo de la cobertura vegetal que hoy no lo hemos mencionado, pero es trascendental, trascendental para el diseño de coberturas. ¿Cuál es? La bioacumulación de metales. ¿Sí? Y hay un aspecto físico que es la capilaridad, ¿no? Que se da a través de las raíces, a los tallos a los ojos, bioacumulación de metales específicamente. Entonces, y eso en el diseño de la cobertura, teniendo en cuenta si es un generador de acidez, si lixivia metales, si estamos hablando de algún componente que genera, va a tener en cuenta, jóvenes, va a tener que desarrollar una estructura, un diseño de cobertura que corte, que tenga una barrera para esa capilaridad y sobre esa cobertura que se está diseñando, la estructura de suelo, tiene que tener la capacidad para poder plantear una densidad, porque va a haber competencia de nutrientes. O sea, si quiero alcanzar una densidad del 90%, por ejemplo, tiene que el suelo tener la capacidad suficiente, ¿correcto?, para plantear esto de acá, ¿no? Esa densidad. Sí, obviamente, si tiene la suficiente desarrollo, va a permitir poder tener en cuenta las especies y obviamente la función ecosistémica, ¿no? Estamos yendo un poco de acá y hacia acá. Tener en cuenta también, señores, que para los indicadores, ¿correcto? Indicadores ecológicos en este lado, tener en cuenta la estabilidad del terreno, ¿correcto? Y cuando hablamos de la estabilidad del terreno, es importantísimo fijarse, por ejemplo, la evaluación de riesgos de la erosión, ¿correcto? Dentro de los métodos para avaliar dentro del plan de revegetación, y eso está dentro propiamente del diseño de la cobertura, ¿correcto? Y eso es el input importantísimo. ¿Cuánto va a ser la tasa de erosión? ¿Correcto? Y esta tasa de erosión va a depender mucho, jóvenes, cuando esta cobertura vegetal se plantee ¿con qué? Si se plantea con semillas, si se plantea con esquejes, si se plantea con macolios, ¿correcto? Entonces, esta cobertura vegetal va a determinar, va a ser influenciada, si lo queremos llamar de esta manera,
y de carácter determinante con la calidad del suelo, con su estabilidad del suelo, en lo que va al grado de erosión, al riesgo de erosión que va a tener, porque si tenemos semillas, ¿correcto? Y a esas semillas hay que hablar de un efecto importante, el efecto splash. ¿Cuál es el efecto splash? Cae la gota de agua y va diseminando, va abriendo, ¿no? Va formando esa separación y hace que se pierda ciertas características. Entonces, eso está en el diseño de la cobertura, ¿correcto? Que es importante hablar en este lado, ¿ok? Pero tenerlo en cuenta que va a ser trascendental, por eso decía que era multidisciplinario y concatenado, porque si yo quiero hablar propiamente del diseño del plan de revegetación es esto, ¿no? La cobertura, mi diseño de especies, mi función de ecosistema, pero tiene entradas importantísimas, ¿no? Que todo esto de acá, lo que yo me puedo fijar, o sea, lo que podemos aportarle al diseño de la cobertura a partir del conocimiento de las condiciones actuales o las condiciones base o niveles de referencia del entorno en cuanto a la cobertura, a la diversidad de especies y a su función ecosistémica, puede fijar valores para determinar si hay enmiendas o no requieren enmiendas en el diseño de la cobertura en cuanto a fertilidad del suelo, contenido y capacidad de retener agua y tener en cuenta la capacidad o el desarrollo reducir la capilaridad en cuanto a ascensión de metales propiamente y del lugar. Esto de acá, la calidad del suelo puede generar un tema en este lado justamente con bioacumulación de metales. ¿Correcto? Esto es muy importantísimo también para que lo tengan en cuenta dentro, dependiendo, y eso ya es sui generis a cada caso, poderlo plantear también como un indicador o nivel de referencia para el desarrollo de los criterios de éxito de un plan de revegetación. Y esto se complementa, como les decía, con la evaluación de riesgo de la erosión, que es determinante para ver justamente si cuando la cobertura se va a hacer a través de semillas, si se va a hacer a través de macolio, si se va a hacer a través de esquejes. ¿Por qué? Porque cada forma de la cobertura va a poder desarrollar. ¿Ok? Y otro de los temas también es la estabilización de los taludes y las pendientes. Y ya han visto, imagino ahí, creo que con Carlos Torres hablaron un poco de la estabilidad de los taludes y el factor de riesgo, ¿no? Es tener en cuenta que los taludes, hoy dentro de la planificación de cierre, se tiene que hablar en función al nivel de riesgo. ¿Correcto? Muchos hablábamos hace poco, y eso también decían, no, que la guía de planes de cierre Perú en otro lado dice que es a 500 años. No, no, no. Lo que se establece y lo que se plantea y la buena práctica, siguiendo, por ejemplo, el ISNM, correcto, alineado siempre a estos criterios de éxito, ¿ah? Es que la cobertura o lo que se esté planteando propiamente, la cobertura vegetal, tiene que estar alineada a los factores de riesgo en cuanto a estabilidad de taludes y pendientes. ¿En qué sentido? En que pueden ir periodos de 1000 años, de 2500 años, de 5000 años, pero ese factor de seguridad está en función al riesgo de peligro sísmico o a las condiciones de cuidado pasivo, cuidado activo, por ejemplo, ¿no? O la CDA. Todo está en función al nivel de riesgo. El nivel de riesgo de la infraestructura a cerrar, del talud a cerrar, va a representar, ¿correcto? El análisis correspondiente, ¿no? En cuanto a la estabilidad de los taludes y pendientes. Ese desarrollo, ese análisis de estabilidad en condiciones estáticas y pseudoestáticas para periodos de retorno, de acuerdo al nivel de riesgo, van a ser determinantes o un input determinantes, obviamente, para establecer de qué cobertura estamos hablando, en qué porcentaje de cobertura con respecto al suelo desnudo, en qué temporalidad se va a tener, de cuál va a ser la riqueza de esa cobertura vegetal, de cuál va a ser su relación flora-fauna y obviamente entendido o desarrollado en función a una línea de tiempo, en qué valores se van a ir alcanzando. Y cuando hablo de línea de tiempo, puedo regresar de repente brevemente, es que la línea de tiempo en este contexto, ¿no? O sea, en primera instancia,
un plan de cierre en 5 años, en 2 años, en 2 años pretendo alcanzar esto, en 3 años alcanzar esto, en 4 años esto, al quinto año del cierre final, cuando ya supuestamente he cumplido, pretendo alcanzar esto. Pero hay una brecha, entonces tengo que redefinir, por ejemplo. Entonces, eso va a marcarse a partir de qué, ¿no? A partir de la conceptualización de las especialidades base que van a indicarse, ¿no? Entonces, para resumir parte de este indicadores propiamente de éxito que hoy se están planteando, tiene dos inputs, tiene los principales inputs para fijar estos indicadores son la calidad de suelo desde el punto de vista de fertilidad, de capacidad, del cumplimiento de los estándares de calidad propiamente, si el suelo agrícola, suelo comercial, dependiendo a la capacidad de lo que tiene el suelo, la estabilidad del terreno en cuanto a factores de riesgo para erosión, para estabilización de taludes y pendientes. Y me atrevo a decir acá, jóvenes, acá una línea más dentro de estos indicadores son los escenarios de riesgo bajo escenarios extremos de cambio climático. ¿Por qué? Hoy el marco normativo no lo exige, pero ya los planes de cierre tenemos que empezar a contabilizar el escenario de cambio climático. Y cuando digo el escenario de cambio climático es ¿por qué? Porque en zonas donde había, de repente, va a pasar lo siguiente, va a ser de que se amplíen, ¿correcto? Se amplíen las zonas de lluvias, ¿sí? Donde antes no llovía, ahora llueve, de repente, ¿no? O donde antes llovía, existe exceso de escasez, disculpen, escasez de agua. Entonces, bajo esa premisa, con esos indicadores, van a marcar, pues, oye, ¿qué indicadores ecológicos de revegetación pretendo alcanzar, ¿no? Con una variable cambiante, exógena, que van a hacer a que ya los planes de cierre, hoy por hoy ya no se hablen sobre periodos de retorno, ¿no? Hoy todos los planes de cierre, por no decir la mayoría, que se evalúan bajo algunos lineamientos recientes, todos están desarrollados bajo periodos de retorno, o sea, sobre datos observados, ¿correcto? Lo que nos invita el cambio climático, nos invita a realizar modelos predictivos. Ya en modelos predictivos, bajo escenarios de cambio climático desfavorables, nos van a permitir poder establecer indicadores un poco ya contemplando una variable de condiciones extremas, como es el cambio climático, para efectos de diseño de establecer las métricas de la cobertura vegetal, de establecer la relación de la diversidad y las funciones ecosistémicas, ¿no? Y obviamente ese es un poco el contexto sobre estos indicadores de cobertura, de diversidad y función de ecosistemas. ¿Correcto? Bueno, sin mayor preámbulo, ¿no? Eso es importante un poco lo que les decía. La premisa que partimos era, oye, sobre cuánto estamos teniendo la densidad, ¿no? Y acá hay un ejemplo de una parte teórica, pero ilustra mucho para el diseño de las coberturas en cuanto a fijar, ¿no? ¿Y cuánto es mi condición base? Por ejemplo, está en 1%, ¿no? Un 4, 6, 8%, ¿correcto? ¿Sí? Está del 10 al 15, al 20. Entonces, dependiendo a este contexto, miren, a cambio acá van a encontrar zonas, ¿sí? Hoy tenemos un proyecto, por ejemplo, que estamos trabajando y hemos encontrado donde la densidad está entre el 33 y 44%, ¿no? Entonces, sobre eso, a repensar, eso es en condiciones base, ¿eh? A repensar qué es lo que pretendo, ¿no? Desarrollar con la estructura del plan de cobertura, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta la densidad en el estado real y lo que se pretende, ¿no? Esta es un poquito la gráfica de lo que se pretende tener en cuenta, ¿no? De este lado teórico, si por decir es la parte teórica, pero se complementa y se ejecuta en un lado virtual. Acá tienen una fotografía, ¿sí? De una parte de una vegetación entre estado natural, que estamos hablando de una densidad poblacional, acá fueron por Macollos, como podrán ver, hay suelo, en este caso hay suelo desnudo, ¿sí? ¿Correcto?
que si no se hubiese fijado la densidad aparente, ¿sí? Acá el cierre mandaba, si no me equivoco, dos macollos dos por metro cuadrado, ¿sí? O sea, era 1 metro y 2. Pero la densidad del entorno natural, la densidad del entorno natural estaba un poco más, ¿no? O sea, cuando hablaban de 2 metros cuadrados, ellos tenían este análisis. Sí, del 4 al 6, pero obviamente cuando estaba en su entorno estaba entre 33 y 42. Y ahí es un poco lo que les contaba, ¿no? Les contaba un poco que esta densidad que hemos podido registrar era una densidad que obviamente después se volvió a resembrar con algunas enmiendas y esta nos pudimos fijar como meta tanto en temporada seca como en temporada húmeda. Entonces, eso de ahí nos ha marcado un hito muy importante, por ejemplo, para nosotros en cuanto al desarrollo de fijar métricas para los planes de cierre, como es la densidad. Esta es una variable, como decía, te puedes olvidar en un plan de revegetación varias cosas, ¿ya? Pero hoy por hoy, con lo que les estoy comentando, lo que no nos podríamos olvidar es la densidad. Otra de las cosas dentro de los trabajos acá, y les hablaba que el suelo era muy importante, ¿verdad? Eh, les comento un poco del trabajo acá que teníamos. Cambio era el tema que dentro de la cobertura, estamos una cobertura de un tolar y donde había también la parte de un tolar y también asociado a un pajonal, ¿sí? Y teníamos que tener en cuenta un poco el diseño para fijar las métricas, las métricas del plan de cobertura, el criterio de éxito que va a tener este plan de cierre, de cuántas raíces estábamos hablando. Muchas veces es importante tener en cuenta esto porque en los planes de cierre siempre los seguimos como si fueran, como es a nivel de factibilidad, siempre lo planteamos como si fueran valores extraordinarios. Por ejemplo, el topsoil, ¿no? Topsoil, 20 centímetros. Por regla ya, porque no, porque es la sección típica, 20, 25, ¿sí? Y acá en este caso revisamos un poco cambio este es Ichu, ¿sí? Vimos un poco y está no pasaba el rango del mínimo al máximo iba de 8 centímetros, de 6 centímetros a 12, 13 centímetros, 15 centímetros como máximo. Entonces, y ahí era un poco por qué este tema, porque dentro del plan de cierre la eficiencia muchas veces no hay topsoil, ¿correcto? Ahora, el grado de topsoil que estaba, ¿no? Recuerden que hablábamos un poco de la fertilidad del suelo, ¿sí? ¿Sí? Y sobre esa fertilidad que tiene el suelo, con el dimensionamiento de la capacidad radicular que tiene y el input que le vas a dar al que diseña la cobertura, que de repente va a tener otro factor ya de infiltración, pero no necesariamente es porque la cobertura, porque el desarrollo de la planta para fijar un criterio de éxito requiere 20, 30 centímetros de topsoil, ¿correcto? O requiere abonos, o requiere... No, entonces ese contexto sí dejarlo muy en claro que del conocimiento de la densidad de la que tú pretendes, teniendo en cuenta la parte radicular dentro de un plan de cierre, dentro de la parte de la cobertura, va a ser trascendental para que se pueda fijar métricas en cuanto al crecimiento, a la parte fenológica del que se van a desarrollar. Les hablé que estábamos trabajando con semillas. Por ejemplo, acá tiene un poco la colecta. Hemos hecho colectas de semillas para este plan de revegetación, ¿sí? Dentro de este criterio de éxito es lo que nos estamos fijando como meta, pero esta meta se está desarrollando a partir del uso de especies nativas. En este caso es el ichu. Acá está el ichu. Esta es una semilla de ichu, ¿correcto? Y sobre esta semilla de ichu, pues es muy importante la forma del sembrío, ¿no? Y donde está desarrollado la parte hidrológica es muy importante, ¿no? La temporalidad va a ser trascendental, como les acabo de mencionar, al punto que, cambio, estas son muy diminutas, ¿no? Estamos hablando de semillas muy diminutas, pero ahora nuestra gran discusión que teníamos hoy, ¿lo sembramos al voleo?
lo sembramos, cómo lo sembramos, ¿no? Ya esa es otra parte del desarrollo, pero la siembra, que ya cuando hablamos en los criterios previamente acá, decíamos en la proporción de cobertura, los tipos de cobertura, cuando se habla de semillas es muy importante, señores. ¿Por qué? Porque cuando se habla al voleo, cuando tú riegas la semilla, la densidad se puede concentrar. Entonces, algo que, un factor que se tiene que controlar. ¿Y dónde se controla? En la técnica de la técnica de sembrío. ¿Sí? Entonces, es muy importante, que, por ejemplo, para acá lo menciono como es un criterio, parte para poder desarrollar o lo que se ha venido desarrollando como tal, ¿no? Acá tenemos festuca. La festuca también es importante, ¿sí? Es un tipo de gramínea, unos pastos, y que esto sí un poquito más ha tenido un desarrollo, ¿no? Entonces, una semilla un poco, vamos a hablar como más o menos, no es como el trigo ya, pero así tiene espiga, entonces ayuda a poder colectarla y luego utilizarlo para la revegetación, ¿correcto? Entonces, sobre ese contexto, mantener, porque son especies nativas propiamente, ¿ya? Para poder desarrollar una revegetación, un indicador, un criterio de éxito, va a depender mucho origen. Estamos hablando un poco de valores, o sea, no es cada uno lo que a veces nos fijamos, ¿no? Es tener los valores de densidad al cual quieres alcanzar, tener en cuenta las raíces y de la especie de referencia, ¿no? El nivel de referencia. Ahora, ¿cómo lo vas a revegetar? Sí, cómo lo vas a revegetar va a depender mucho, ¿no? Como les decía, si es con esquejes, si es con macollo, si es con semillas. Los esquejes son muy trabajados, son más maniobrables, pero hoy también el desafío de repente está incorporar dentro de ese valor ecosistémico, dentro de eso, poder desarrollar la, escenarios, pues, donde se incorpore especies nativas, ¿no? Pero a partir de semillas como tal, ¿no? Entonces, de una diversidad. Entonces, la técnica de sembrío como sembrío nucleado, ¿no? Una macollo y una, y una semilla va a ayudar un montón, por ejemplo, dependiendo, ¿no? Dependiendo de las circunstancias que está. Por ejemplo, es una muy buena técnica el sembrío nucleado, ¿no? Eso es que va a marcar una pauta y sobre eso, sobre esas técnicas, por ejemplo, de semillas, de fertilidad, vamos a fijar esos criterios. Eh, de repente y quiero dejar claro, es que para ya fijar estos criterios, estos indicadores de éxito, no solamente es fijar los números, ¿no? Los números están acá, sino que también hay que darle un pasito atrás. Y ese pasito atrás está en mirar el entorno, en ver cómo está el entorno, en analizar la data, ¿sí? Como les decía, el analizar la data te va a poder fijar en métricas en temporalidad seca, en temporalidad húmeda, que luego vas a tener que proyectarlo, ¿no? No como un análisis dentro de las variables que pretende alcanzar el cierre de minas. Y cuando digo variables, es que yo no he hablado en ningún momento, pero eso ya va a ser de repente parte de la clase, hablar del uso futuro. Y esto de acá, el utilizar semillas, el utilizar esquejes o macollos, ¿no? Tiene que ir orientado, o este plan de revegetación, estos criterios de éxitos de revegetación, tienen que ir orientados a lo que es el uso futuro. ¿Para qué va a ser el uso futuro de esos suelos, de esas áreas? ¿Correcto? Y hoy ya dentro del ACMM, dentro de sus guías, se habla de algo muy importante que se llama el legado, ¿no? Y el legado pasa justamente en saber cuál va a ser ese uso futuro. Estoy hablando de repente en áreas que mucha parte de la parte social dice, no, el cierre sería ideal que vuelvan a ser áreas para pastear mis auquénidos, por ejemplo, ¿no? O que sea una área para visitas. Todo eso va a depender en función al objetivo, al uso futuro, que por lo general, hoy por hoy, no es un compromiso asumible del uso futuro. eh, ya creo, y desde ya me atrevería a decir, que hay que repensar los planes en este escenario con criterios nuevamente de éxito para poder alinearlos no solamente al objetivo del cierre, sino, bueno, el objetivo del cierre a un uso futuro
bajo un principio también de circularidad y todo lo que hoy forma parte, alineado hacia una sostenibilidad como tal. Otra de las herramientas que nos ha permitido, y acá ya de repente muchos, se ve mucho dentro de los estudios de impacto ambiental, pero dentro de los cierres es muy importantísimo para poder evaluar, son los índices satelitales, ¿no? El NBI, EBI, son índices que ayudan para poder determinar. Y acá les muestro un análisis que hemos hecho justamente orientado al cierre de minas, ¿correcto? ¿Ok? Y no, al cierre que hemos desarrollado, ya que hemos visto un poco la temporalidad, fue muy importante poder ver a partir de una imagen satelital que tomaron en diciembre del 2001, o sea, antes de que se dé el proyecto, o sea, hay una imagen satelital de antes de que se desarrolle el proyecto, ¿correcto? Pudimos cuantificar a través del análisis, el índice SABI, pudimos determinar de cuánto era la densidad de cobertura vegetal, ¿no? Y en este caso habíamos determinado que fue el 33.33%, ¿correcto? Pero miren, esto, ¿cómo es que se desarrolló en el 2001, en diciembre, ¿correcto? Y luego tuvieron en una zona de transición, en junio, tuvieron un vuelo de dron, ¿no? ¿Correcto? Y cuando realizaron el vuelo de dron en esta misma área, en este mismo contexto, ¿ok? La densidad poblacional estaba en un 16.33%. Entonces, podemos un poco hoy señalar, ¿no? Que estos índices nos han ayudado a poder fijar, ¿ok? Que la línea base no tuvo, ¿por qué lo presento esto? Que la línea base no tuvo una densidad de referencia, no hicieron ese dato. Ya, perfecto, no te preocupes. Vamos a establecer de cuánto fue el proyecto y qué herramienta podemos utilizar para que en el plan de cierre fijemos este índice, los índices satelitales. Este es un trabajo real, lo estoy planteando ahí. Bueno, no aparece el nombre del proyecto, es lo bueno. Y acá hemos podido fijar, ¿no? Entonces, la imagen del satelital, ¿no? Del 2001, ¿correcto? Luego la ortofoto que han tenido, ¿sí? Y sobre eso hemos podido desarrollar o podido establecer que el área del proyecto, el área donde se desarrolla, está dentro de una densidad de carácter natural, rango hoy por hoy del 16 al 33%. Entonces, eso, ahora, si es que está dentro de ese rango, obviamente hay que fijar, pues, que el plan, no sé si ahora se me entiende, si naturalmente el entorno natural tiene una densidad de entre el 16 y voy a ponerle entre el 15 y 40% de cobertura vegetal, entonces, sobre esa densidad del estado natural hay que fijarse nuestra métrica. ¿Cuánto va a ser en el quinto año, en el tercer año? Dependiendo justamente a la especie. Es de un pasto, y ahí viene un poco complementando con el estudio fenológico, ¿no? Para ver cómo es que se desarrolla, cómo es que la fenología se desarrolla, se plantea, ¿no? Ya, ¿saben qué? Lo planteo para el año, que al quinto año determinado el poscierre tenga una densidad de, no sé, del 40%, ¿correcto? Está dentro del marco antes del proyecto o como está ahora y la evaluación del proyecto. Entonces, ahí se establece un poquito pues los indicadores. A eso nos referimos con indicadores, con métricas que permitan. Esto fue utilizando herramientas satelital. Esto se complementa, esta data, o sea, el valor que hemos fijado, al final se fijó un 30%. Este valor que se fijó tiene relación ¿con qué? Tiene relación con los resultados de monitoreo que han venido realizando también. O sea, lo hemos calibrado, se podría decir, a los valores referenciales que han tenido ahí, ¿no? Lo más importante y lo más recalcante de esto es que sí podemos establecer un nivel de referencia previos al proyecto. Me decían, este proyecto era del 2000. No, no, es que no había. Perfecto, no te preocupes. Encontramos una imagen, validamos con la imagen y se planteó ese contexto como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso para que lo puedan tener en cuenta que si utilizamos esas herramientas, se puede validar, se puede establecer, se establece el rango y sobre ese rango que de densidad se fija el criterio de éxito principal, ¿no? Y sobre eso
pues un poco fijar estos indicadores de éxito y poder cerrar. Bueno, espero haber cumplido con sus expectativas. Si hay preguntas, dudas, quedo de cada uno de ustedes. Ingeniero, muchísimas gracias por la ponencia, por toda la información que nos ha brindado. Vamos a tener estos minutos para que los participantes puedan hacerle llegar sus consultas o preguntas en caso de que tengan alguna. Ya estamos activando las opciones del chat y el micro para poder, antes de cerrar con esta primera parte de la masterclass de hoy, poder hacerle llegar al ingeniero sus consultas. Ok, me parece que no hay preguntas, ingeniero, entonces ya estaríamos cerrando con esta primera parte de la masterclass. Nuevamente, muchísimas gracias por la ponencia de hoy y vamos a estar pasando a la segunda parte a cargo de la ingeniera Rosario.